Hoy en el CIAP vamos a conversar sobre la evolución de los pronósticos económicos que se hicieran en enero de este año en relación con el impacto de la pandemia en el país. Para ello, el doctor Dilio Hernández, economista e internacionalista, director general del Centro de Investigaciones, ha hecho un análisis al respecto. Lo primero que vamos a conversar es sobre cuál ha sido el impacto del COVID-19 en las predicciones económicas. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los pronósticos que se hicieron a comienzos del año 2020 por parte de CIAP sobre la economía venezolana estuvieron basados en el comportamiento de la economía del 2019, que nosotros calificamos a ese año como el punto terminal, la fase terminal del modelo del socialismo del siglo XXI, por lo catastrófico de sus indicadores, por el desmonte prácticamente de la economía venezolana. Y calificamos el año 2020 como la etapa final de este modelo. El COVID efectivamente va a afectar el comportamiento de estos indicadores, pero lo que hizo realmente fue amortiguar las medidas de ese impacto que ya venía desarrollándose desde el año pasado y que había convertido pues, la economía venezolana en una de las economías más pobres del continente. Yo diría que el COVID lo que hizo fue dar el certificado de defunción del modelo del socialismo del siglo XXI y definitivamente derrumbar el espejismo del socialismo del siglo XXI sobre la potencia de Venezuela como país, o el país potencia, que fue el sueño de la gesta bolivariana y que finalmente concluyó con estos resultados que estamos viendo hoy y que, por supuesto, nos colocan como una de las economías más empobrecidas y de peores perspectivas en América Latina. Desde el punto de vista económico, ya nosotros hemos sido comparados con Haití e incluso hay indicadores de la economía haitiana que son mejores que las nuestras. Voy a poner, por ejemplo, solo el caso del salario mínimo de los trabajadores en Haití, que ronda alrededor de los $60 el mes, contra $4 del trabajador venezolano y que indica pues, el nivel de deterioro de nuestra economía y que coloca al menos el 80-85% de nuestra población en condiciones de pobreza extrema desde el punto de vista económico. Esos son parte de los efectos que ha traído el COVID-19 y que por supuesto va a afectar los indicadores económicos como vamos a analizar en el próximo segmento. La demostración de esta situación se puede verificar a través de sus indicadores. Entonces, ¿cómo han evolucionado estos indicadores en la economía venezolana durante el semestre que está por culminar? En relación al PIB, nosotros habíamos pronosticado que la caída del PIB en el año 2020 podría estar entre 15 y 18%, un promedio que lo habíamos tomado en base a las proyecciones que se habían hecho a nivel de algunos organismos internacionales y por supuesto la referencia de lo que había ocurrido en el 2019. El COVID, evidentemente, terminó de afectar lo poco que estaba funcionando en relación a la economía venezolana. Los sectores económicos se vieron tremendamente afectados. Los principales generadores de bienes y servicios como la industria, el comercio, la construcción, mostraron un comportamiento realmente más acentuado en su caída de lo que nosotros mismos habíamos previsto. Y esto tenía que ver pues, con el comportamiento que venía ocurriendo en la economía venezolana desde el año 2013 y que acumuló hasta el año 2019 aproximadamente un 60% de caída del PIB. El año 2020 nosotros decíamos que esa caída podría llegar a un 75%, no obstante, con el COVID estamos pronosticando y el comportamiento de los
6 meses que van del año, que la caída podría estar en alrededor de un 20 a 25%, con lo cual la economía venezolana podría estar o decrecer en aproximadamente 80-85%. Es decir, estamos hablando de una economía que representa hoy en día apenas un quinto de lo que era la economía en el año 2012. Eso en relación al Producto Interno Bruto. En relación a la inflación, nosotros habíamos estimado que la inflación podría estar en alrededor de 3.000, el acumulado interanual de unos 3.000%. No obstante, en lo que va del año, el acumulado de inflación está rondando los 500% y la proyección que se da en este aspecto indica que podríamos llegar a 1.000 a 1.200, con lo cual el acumulado interanual podríamos estar colocándolo entre 12.000 y 15.000%, que es lo que nosotros estimamos que va a ocurrir. El otro indicador económico importante, el desempleo. Nosotros estimamos que el desempleo podría estar en alrededor de 15 a 20% al inicio de año. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que se ha producido un incremento significativo del desempleo y pudiéramos estar hablando de un desempleo real de unos 25 a 30% de la economía venezolana y un crecimiento acelerado del proceso de la economía informal que podría estar rondando el 75% de la población económicamente activa. Esto lo que nos está diciendo es que desde el lado económico los indicadores se han acelerado en su deterioro y por supuesto está impactando en los aspectos más importantes de la economía venezolana. Y esta situación que es tremendamente compleja y ha afectado a uno de los factores muy importantes de la economía, como lo es el gasto público, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, efectivamente el gasto público ha sido el factor más importante en el modelo rentista petrolero y en el modelo del siglo XXI pues fue quizás el que tuvo mayor peso en el desarrollo de su política populista. La disminución del gasto público desde el año 2012 hasta la fecha ha sido muy importante, muy significativa, porque estamos hablando de una caída de cerca de 12 veces de lo que se asignaba al gasto público en el año 2012. Esto tiene dos explicaciones básicas. En primer lugar es la caída abrupta de los precios del petróleo y de la comercialización del crudo nuestro a nivel internacional debido a las sanciones que existen para la comercialización del petróleo venezolano. En relación a la producción, estamos diciendo que el año pasado la caída llegó a colocar la producción nuestra en alrededor de 700, 800 mil barriles y este año a duras penas vamos a tener una producción que oscila entre 200 y 300 mil barriles de petróleo. Eso significa, por supuesto, una caída de no menos de 10.000 millones de dólares al año, que por supuesto afectan el gasto público en forma directa. El segundo componente es el comportamiento de la recaudación fiscal. El CENIA del año pasado apenas pudo alcanzar unos 600 millones de dólares en recaudación por motivo de la crisis del año 2019. Y este año la cifra a duras penas podría llegar a los 500 millones de dólares. Esto va a significar un aporte de menos del 10% al gasto público que tiene estimado el gobierno. Y en esto hay que decir algo que llama mucho la atención y es que el impuesto, la carga impositiva del venezolano, si le sumamos las dos últimas cargas que se hicieron en relación al comercio de divisas, la coloca entre 20 y 25% de carga impositiva. Casi somos el segundo país del mundo con la más alta carga de impuestos que existe. Y estos tres elementos nos llevan a un tercero, que es el déficit fiscal. Nosotros habíamos estimado que el déficit fiscal del año 2020, antes de la pandemia, podría estar en el orden del 20%. Esa cifra, por supuesto, se ha modificado y estamos hablando hoy de un déficit fiscal que podría oscilar entre 25 y 30%, lo cual demuestra ya el enorme
la enorme encrucijada en la que se encuentra el gobierno para atender la demanda de necesidades que tiene el país ante un quiebre de la economía, una falta de recursos y por supuesto casi la imposibilidad de colocar nuestros productos a nivel internacional. Otra situación importante que nos gustaría reseñar es cómo se están comportando los indicadores externos de la economía. Bueno, como todos saben, la economía venezolana pues tradicionalmente ha dependido mucho del comportamiento del mercado petrolero. Ha sido el petróleo la base fundamental de toda nuestra economía durante prácticamente 2 siglos. La actual situación evidentemente nos está afectando no solamente por el problema de la producción, que como dijimos hace un rato, ha significado una caída prácticamente estrepitosa de nuestra producción petrolera. Desde el año pasado a lo que va de año, nosotros estimamos que difícilmente podremos superar los 300.000 barriles y esto tendrá un impacto muy duro en las finanzas públicas. Y esto tiene que ver también con un pronóstico que hacíamos, que era en relación al comportamiento de los precios del petróleo. Nosotros estimábamos que el petróleo pudiera estar entre 40 y 45 dólares en el año 2020, pero la pandemia evidentemente afectó esos pronósticos y colocó los precios del crudo en un promedio que podría estar entre 30 y 35 dólares, que significa por supuesto también un impacto directo en las finanzas del Estado. Esto pues afecta a otras variables colaterales del sector externo nuestro, por ejemplo las exportaciones. El año 2020 nosotros estimamos que estas exportaciones, de acuerdo al comportamiento que se está observando, difícilmente podrían llegar a los 6.000 millones y las importaciones tampoco podrían ser muy elevadas dada la restricción de la disponibilidad de divisas que podríamos estar diciendo podrían acercarse a unos 4.000 millones de dólares. El tercer elemento de este componente es que tampoco tenemos una disponibilidad de reservas internacionales para soportar las políticas de crédito internacional y el financiamiento internacional. El crédito nuestro pues está muy afectado por el nivel de nuestras divisas. Nosotros apenas, podríamos decir, este año tendríamos alrededor de máximo unos 1.000 millones de dólares líquidos para poder negociar la enorme cantidad de necesidades que tiene el país. Y las demás divisas están representadas en oro y ya nosotros sabemos cuál ha sido el comportamiento desde el año pasado para acá de las reservas de oro que han disminuido en forma significativa, afectando por supuesto esta posibilidad, esta variable que es muy importante a la hora de buscar financiamiento. El otro componente que está afectando el sector externo y que nosotros lo habíamos estimado era que en el año 2020 nosotros podríamos tener alrededor de unos 5.000 millones de dólares por efecto de divisas. Estamos hablando de una población de unos 5 millones de personas que emigraron y eso le representaba para el país la posibilidad de acceder a esa fuente de financiamiento. Bueno, la pandemia, por supuesto, redujo esa estimación y nosotros proyectamos que difícilmente llegaremos a unos 3.000 millones de dólares este año por los problemas no solamente de los connacionales que están trabajando y han dejado de trabajar por la pandemia, sino por los problemas que tiene la economía mundial. El cuarto elemento es la devaluación. Nosotros venimos experimentando un acelerado proceso de devaluación. Este año estamos hablando casi de 350% de devaluación en lo que va del año. Y el margen que nosotros estimábamos al comienzo del año que el bolívar podría cotizarse alrededor de unos 150.000 bolívares a 200.000 bolívares por dólar en promedio para el año 20, nosotros estimamos que esa proyección pudiera llegar incluso a 250.000 a 300.000 bolívares por dólar, si la depreciación del bolívar sigue presentándose con las características que se está dando actualmente. Por supuesto, esto tiene que ver con la disponibilidad de divisas. No hay respaldo de divisas para sostener un bolívar fuerte. Por eso es que incluso cuando se habla de la dolarización de la economía, pues la gente tiene que entender
que un país difícilmente puede dolarizar su economía si no tiene acceso a los dólares. Y con 1.000 millones de reservas internacionales y menos de 3.000 millones de dólares de acceso a divisas por la vía de las remesas, pues solo le quedaría acudir a lo que nosotros llamamos la economía negra para complementar un colchón de divisas que pudiera sostener la economía y que podría llegar a unos 10.000 dólares. Pero con 10.000 dólares seguimos siendo un país con muchas dificultades para afrontar las necesidades de importaciones que tenemos en el país. Y ya para finalizar, ¿cómo evalúa el Centro de Investigaciones el incremento de la gasolina y su impacto en la economía venezolana? Bueno, por cierto, nosotros en nuestro pronóstico habíamos dicho que el país debería apuntar a algún tipo de incremento de la gasolina como una medida de alivio al déficit fiscal que tenía el país. Pero nunca nos imaginamos que la medida fuera tomada en las dimensiones que se tomó, pues. En esto quizás la pandemia le sirvió de justificativo al gobierno para tomar esta medida y un poco como trasladar la justificación de la medida. El aumento, por ejemplo, de $1 a 5.000, que es la gasolina subsidiada, pues es alrededor de unos 500.000%, una cifra que es realmente impactante, ¿no? Uno la nombra en cualquier parte del mundo y sabe que estamos hablando de una cifra que afecta el bolsillo de cualquier ciudadano que tenga un vehículo. En relación a la gasolina que nosotros llamamos de precio internacional, el aumento está alrededor de 10 millones de 10 millones por ciento, lo cual es todavía mucho más impactante, ¿no? Por cierto, un dato interesante en relación a este aumento de la gasolina es la gasolina que nosotros importamos de Irán tiene un costo promedio de unos 20.000 bolívares, 21.000 bolívares, y nosotros la que colocamos al mercado nacional como gasolina importada y que pagamos a precio internacional, la estamos vendiendo en 100.000, o sea, hay una ganancia de alrededor de 80.000 bolívares por litro de gasolina, lo cual indica que allí hay un negocio tras bambalinas que perfectamente sirve para cubrir lo poco que están subsidiando de la gasolina a 5.000 bolívares y que, bueno, alguien debe estar recibiendo ese beneficio de esa negociación. Lo que quiero decir para finalizar es que cualquier incremento que se dé en la gasolina va a tener un impacto directo en la estructura de costos, tanto de los bienes y servicios como de los salarios. En el corto plazo veremos un incremento de ambas variables como consecuencia de esa subida, que quizás la gente todavía no la ve, aun cuando, repito, es extraordinariamente impactante, pero en el corto plazo uno no mira el impacto, pero en el mediano plazo lo vamos a tener y al final de año vamos a tener unos efectos inflacionarios que van a corroborar las estimaciones que estamos haciendo de entre 12 a 15.000% la acumulada interanual de inflación.